El Congreso de la Mañana. Buenos días y aquí continuamos en el Congreso de la Mañana con muchísimas informaciones que vamos a llevar en desarrollo en estas 2 horas que nos quedan. Y ustedes, compañeros, ¿cómo van? Así es, Daniela, tenemos como siempre mucho más para todos ustedes desde, como siempre, desde las 8 de la mañana y hasta las 10 en el Congreso de la Mañana por Coco TV en este miércoles, agradeciendo a toda la gente que está en sintonía a través de YouTube, a través de Coco TV en los diferentes canales en todo el país y a través de Visión Global TV. Hay que hablar de reformas. Reforma Dios constitucional y diferentes reformas que ha propuesto el presidente Luis Abinader. Hablamos de 12 reformas y él afirma que en este periodo de gobierno tenemos planeado pasarlas todas, aprobarlas todas para construir el país que merecen los dominicanos. Así se refirió en cuanto a las reformas el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, al término de la reunión del Consejo de Ministros y Directores encabezada por el presidente Luis Abinader. ¿Está usted de acuerdo con las reformas que se han anunciado, la reforma fiscal, entre otras? Vamos a escuchar algunas opiniones de diferentes personalidades de la sociedad civil, como también políticos, quienes opinan lo siguiente. Veamos. Otro punto que tenemos que poner sobre la mesa es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha demostrado que el Procurador General de la República no puede ser miembro de ese consejo, entonces vamos a aprovechar esta ocasión. También hay otros temas, por ejemplo, como los mecanismos de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por eso esas discusiones tienen que darse afuera del Congreso, con la sociedad dominicana en conjunto, con los sectores de la sociedad dominicana en conjunto y sobre todo con una oposición coherente que vaya a representar los mejores intereses de la colectividad. En más de 2 ocasiones, el presidente Luis Abinader ha reiterado que con la modificación a la Constitución no busca prolongarse en el poder más allá del 2028. Sin embargo, en el Congreso Nacional, la oposición insiste en que con la reforma a la Carta Magna, el gobernante tiene como único objetivo reelegirse para un tercer mandato. Es que no hay más candado que tenga la Constitución, que son 2 periodos consecutivos y ya. Ese es el único candado que tiene la Constitución. ¿Qué más le pueden poner? O quizás sea para abrir el candado. ¿Y qué tú puedes esperar de Luis? Si Luis lo que va a hacer ahora es modificarlo donde él le convenga. ¿Tú crees ese cuento que él dice que él no se va a reelegir más? Eso no se lo cree ni él mismo. Y al presidente o al partido de gobierno lo que le conviene en esta coyuntura es que todo lo que se apruebe ahí se consense del... Otro punto que tenemos que poner sobre la mesa es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha demostrado que el Procurador General de la República no puede ser miembro de ese consejo, entonces vamos a aprovechar esta ocasión. También hay otros temas, por ejemplo, como los mecanismos de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Dije, sí, el seguro ha cumplido muchas cosas. Ahora, eso es tan complicado. Y lo dije desde el inicio. No, porque hay muchos delincuentes dentro pero ven acá, hermano. Lo dije muchas veces. Los grandes retos es la seguridad o inseguridad ciudadana, la educación y la economía. Ahí son los grandes retos del presidente Luis Abinader y ahí debe de enfatizar. Ese tema de la reforma policial, desde luego hay que hacerlo. Claro. Ahora, una reforma policial, esa vaina no se hace de la noche a la mañana. No es fácil por los mismos delincuentes. ¿Tú sabes lo que hacen? Arman lío y atracos, ellos mismos para que quitan los jefes de la policía. Lo que pasa en la Victoria, lo que pasó en la Victoria. De hecho, no, y cada vez que un jefe de la policía eso en agosto, antes de agosto, siempre hay atracos. Y en los incendios en la cárcel Victoria no fueron fortuitos. No, eso fue para remover a esa señora. Miren, que respecto a la reforma fiscal, principalmente tributaria, como muchos le llaman, desde mi punto de vista, podría ser y debería ser una reforma integral que fuera beneficiosa para el ciudadano y para el gobierno y la nación.
todo en conjunto, no solamente para el gobierno porque haya más recaudación. Y yo creo que no necesariamente no hay que aumentar los impuestos, para nada. Al contrario, hay que disminuir. No, te voy a contar. Yo lo que pienso que deberíamos de empezar a eliminar el sueldo de todos esos asesores, a los asesores. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay que pagar, ¿por qué un solo departamento tiene que pagar 5 millones de pesos mensualmente en asesores? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Un abuso. Hay que lo necesitan. Eso no es verdad. 5 millones en nómina mensual para asesores. En el 2020. En un día no. No en un día. En el 2020. ¿Por qué Lionel no lo eliminó? ¿Qué es lo que tú me vienes a ver a decir? Porque hay que personalizar esto. Vamos. Mira, yo me puse en el medio para separarlo. Dale, Javier. Denme mi espacio, porque yo se lo doy a ustedes. En el 2020 yo creía, esperaba y entendía que el presidente Luis Abinader iba a llegar con un concepto de austeridad y disminución de los sueldos que se declararon y que se denunciaron que eran muy altos en campaña. Yo pensaba que se iba a entrar. En este nuevo periodo, señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, usted tiene la oportunidad de reformar la República Dominicana en muchos aspectos y en ese sentido, en ese mismo sentido, vamos a bajar un poco la cantidad de montos y sueldos o el monto tan alto de sueldos que tenemos en nuestro país en algunos aspectos, porque aquí hay montos millonarios, o sea, personas que ganan 1.200.000 y no me refiero al presidente, a Luis, pero ese es el Luis de gobernador. la campaña antes del 20, porque después él se arregló la cara. Él después. No me refiero al gobernador del Banco Central que gana 1.800.000 pesos. Debería de ganar más. No, ¿para qué? Debería de ganar pero más. Espérate, para no entrar en discusión en eso, Búsquenme quienes dirigen las instituciones financieras de todo el mundo y ustedes verán lo que ganan. Mira, ya para terminar entonces este puntito, entiendo que primero es que hay mucha evasión de impuestos. Vamos a perseguir a esos que evaden. En el caso del anticipo, a las grandes empresas, debe ser eliminado rotundamente. Y a los que tienen dinero en paraísos fiscales. O por lo menos el anticipo podría ser pagado por esas empresas que lo decidan voluntariamente, que digan, sí, yo lo quiero pagar, pero no obligatorio para una microempresa que tiene que pagar un anticipo que no sabe ni siquiera si lo va a facturar. Entre muchos otros puntos, podríamos tener, y el presidente tiene la oportunidad de hacer una reforma fiscal realmente favorable. El impuesto sobre la renta, el ITEVIS, no debería ser 18%, debería ser 16%. Y así muchos otros impuestos. Javier. Escúcheme algo. Yo voy mañana a hablar de la reforma. Ese va a ser mi tema. Pero aproveche y hable porque eso se prepara, eso no. No, lo que pasa es que yo voy a prepararlo. Porque yo quiero que tú me señales o que me señalen un solo país donde se haya disminuido el impuesto, un país subdesarrollado que haya tenido éxito. ¿Pero cuáles lo han disminuido? Es que ninguno. Por eso, una reforma pero espérate, Latinoamérica entera ha tenido problemas porque se quiere subir siempre a los impuestos. Vamos a bajarle. El 18% fue transitorio, José. Económicamente no puede el 18% fue transitorio. En este Congreso de la mañana. Javier, es que económicamente no puede ser, no es viable para un país en vía de desarrollo. José, déjenme contarles un poquito, que no es que soy experta, pero medio estudié. Eso a nivel ya de maestría es como dice Javier, cuando tú haces una reforma fiscal, tú puedes hacerla atractiva. Mira por qué. Por primera vez. Mentira. Mira por qué. Porque en un país como este, que está en vía de desarrollo, pero no arranca para la primera vía. No encuentra la vía. Cada día la informalidad es la regla. Claro. Y por supuesto, entonces tú ves que hay que apretar la tuerca en los impuestos a quienes sí pagamos impuestos para poder cumplir con el tema de recaudación, porque un desarrollo requiere ingresos. ¿Qué pasa? Si tú contemplas una legislación atractiva para esos sectores informales se formalicen, tú recaudas el doble sin aumentar nada, incluso puedes bajar. ¿Por qué? Claro. Porque todos esos chiriperos que necesitan un seguro de salud y no lo tienen por estar en el sector informal, si tú le das las condiciones, se normalizan.
todos esos empleados informales que quisieran tenerle un seguro de salud a sus familiares, a sus padres, por cuestiones de edad o por lo que sea, estarían dispuestos a formalizarse y registrarse si tuvieran unas condiciones apropiadas. Si no hay un anticipo, si los porcientos son escalonados por sectores, por rubros, por niveles, por ingresos, por ejemplo, y tú estarías reduciendo las tasas y los impuestos, pero estarías ampliando tu portafolio de contribuyentes, que al final te lograría una mayor recaudación. Claro. Entonces es esa la reforma fiscal que aquí se debe hoy, en momentos de crisis, que el presidente Luis Abinader dice que en el 28 sale y no vuelve, que debe de casarse con la gloria porque se le dio el voto de confianza tanto en las alcaldías, en los regidores, en los diputados, en los senadores, se le dio, aún el haber dicho que no se iba a reelegir, haberse reelegido, se le dio el voto favorable. Entonces es esas las reformas en todos los sentidos que ese presidente, que este pueblo le dio su respaldo, es porque esa es la que está esperando. Mira, yo que también estudié un poquito y mi maestría fue en finanzas, modestia me ganó aparte. Ya, eso fue porque yo me callé y no hablé. Modestia aparte. Por si acaso. Ya, pues ya. Modestia aparte. Permiso para parar. Por eso dije, voy a esperar a mañana para hacer un análisis. Adelante. Yo no he visto un país que quiera esa. Es más, los países desarrollados son los que más pagan impuestos. Claro. Lo que los impuestos deben de ir redistribuidos. Y tiene las condiciones para que tú te regularices y pagues los impuestos feliz. No es que no estoy de acuerdo al pueblo. Sí, por eso mismo. Adiós, no estoy en desacuerdo total en lo que tú dices. No estoy en desacuerdo total. Porque el empleo informal, de alguna u otra manera, te genera riqueza si tú siempre y cuando tú sepas cómo administrarlo. Ahora, ¿eso va a contribuir para un mayor avance y desarrollo de un país solamente ahí? No. Una reforma fiscal y los impuestos son necesarios en una nación. Señores, pero hasta donde Jesucristo se está pagando impuestos en el mundo. Cuando Jesucristo entra al templo, allá al templo. Pero que todo el mundo cuando Jesucristo que no se pero estamos hablando en el mismo sentido. Pero espérate, pero usted yo pagaría impuestos feliz si yo tuviera las condiciones. Pero espérate, ustedes están diciendo la eliminación de los impuestos, que no hay que subirlo. Estamos diciendo que le des mayores beneficios. Que no hay que subirlo. Que no asustes a la informalidad. Que atraigas esa irregularidad. Que no hay que subirlo los impuestos. Que no hay que subir los impuestos. Que no hay que subirlo los impuestos. ¿Qué país puede desarrollarse sin subir los impuestos? Lo que tú debes de redistribuir esa riqueza. Te voy a matar el gallo en la funda para que Daniela hable. Tú y tu gallo. Tú estás diciendo que los países desarrollados. Sí. Óyete, tú estás diciendo que los países desarrollados son los países que tienen mayores impuestos, altísimos. Pero entonces, ¿por qué no copiamos del sistema de salud? Del sistema de educación. El sistema de salud de nosotros es mejor. El sistema de nosotros no es malo. El sistema de salud de nosotros no es malo. Pero puede ser mejor y debe puede ser mejor, pero no es malo. Aquí no hay salud mental pública. Pero puede ser mejor. Pero no hay salud mental pública. Entonces, vamos a copiar. Tú vas a la calle de Filadelfia y andan la gente volando en el aire. Bueno, pero entonces tú vas a un sistema de educación diferente. Entonces, vamos a ajustarnos, porque a veces queremos ajustarnos al país desarrollado en cuanto a lo que nos conviene en ese chimp, pero no estoy de en lo demás. Estoy de acuerdo entonces, contigo. En este momento, la República Dominicana tiene como presupuesto más de 1 billón, más de 1 millón de pesos de presupuesto para entregárselo a cada una de las instituciones. ¿Tú sabes qué significa eso? Entonces, que ha aumentado el poder adquisitivo. No necesariamente. Lógico que sí. Mientras más presupuesto hay, es porque hay mayor poder adquisitivo. En el sector Desde público, luego que en el sí, sector Javier. Público, no necesariamente. Sí, Javier, en todo. No necesariamente. Javier, es que mientras más alto es el nivel de desarrollo de un país, es mayor su presupuesto. ¿Y el gasto público? Eso es otra cosa. O tú tienes un aumento del gasto público. Es otra cosa. Superfluo e innecesario. Eso es otra cosa. Porque pero yo soy un técnico en administración eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero mientras más alto el presupuesto, porque hay mayor que poder nos vamos a ir a la pausa, pero Daniela va a cerrar. Pues yo no tengo una maestría en finanzas, no tengo la maestría que tiene aquí todo el mundo tira su Patricia, no tengo técnico en administración tributaria, en el Politécnico México, pero soy una ciudadana, que paga impuestos y que sufre cada día la situación de mi país y me duele tal cual como le duele al que nos está escuchando y nos está mirando en este momento, la situación que tiene nuestro país.
es bien pagar impuestos. Y como decía Patricia, cuando hay una organización y que tú pones a todo el mundo a que colabore un poquito, porque cuando todo el mundo sumamos, la cosa va menos carga para un sector. Pero también debemos cobrarle los impuestos reales a esas grandes empresas. A los que más tienen. A esas grandes empresas y a esos que tienen recursos y que tienen dinero en paraísos fiscales. Pero cuando un país cobra los impuestos y te lo devuelve... Tú no puedes cobrar impuestos que tenga dinero en paraísos fiscales. No, pero te lo devuelve en educación de calidad, ya que aquí tenemos un 4% del PIB para la educación y la educación de aquí cada día va en retroceso. Cada día aquí los estudiantes aprenden menos y la educación de aquí es pérrima totalmente. Entonces, ¿con qué motivación, con qué deseo tú como pequeña, mediana o grande empresa, tú pagas los impuestos? O como ciudadano, tú pagas los impuestos. Cuando tú vas a un hospital y aunque tú digas que la salud de aquí es mejor que en otros países desarrollados, porque es verdad, aquí te atienden por una gripe, en otros países no te van a atender por una gripe. Pero cuando tú vas a un hospital y lo primero que tú encuentres es que no hay ni siquiera una jeringuilla, o un cable para, ¿cómo que se llama? El cablecito para ponerte el suero, que no hay, que tú tienes que salir a comprarlo, porque tus impuestos no dan para eso. Entonces, eso te da impotencia y oportunidad de mejores, como dice Javier. Y no te motiva a ti cuando tú pasa o transita por la avenida como la entrada de la Ciénega, que tiene 20,000 hoyos ahí, que tú no sabes si el carro se te va a hundir. ¿Qué se ha hecho con mis impuestos? Que se ha hecho con mis impuestos, porque lamentablemente la carretera todos los días están más deterioradas y mayormente en los barrios, porque tú pasas por el centro de la ciudad, sí, todo muy lindo, pero métete a los barrios. Entonces, métete a los barrios. Entonces ahí es que está la real situación de los impuestos. Si claro. Aquí, oye, no pueden cobrar el 50% de los impuestos, pero si no lo devuelven en servicio de calidad, el ciudadano lo paga conforme. Lo paga conforme, porque no tiene... Tú no puedes ir a un hospital, ninguno de nosotros vamos a un hospital si nos enfermamos ahora, porque sabemos que o nos deja morir en algunos, en la mayoría, o nos enfermamos dentro del mismo hospital. No vamos a un hospital. ¿Qué empleado público de alto nivel, qué funcionario va al hospital? ¿Qué trabajador en el mismo sistema de salud, es decir, ministros, viceministros, van a los hospitales? Casi ninguno. Depende. El Cabral Ibáez, que ha mejorado un poco, pero el de los pueblos no van. Entonces, en los hospitales hay un desastre. Tienen sus hijos estudiando fuera. Mira, nos vamos... Y la evasión es bastante alta. No vamos a una pausa, pero antes yo quiero decir algo. Que tu maestría. No, y tengo otras. Ay. Para tú cobrarle, tú no puedes, Daniela, cobrarle impuestos a una persona que tenga dinero en paraísos fiscales. Eso es imposible, porque por eso se llaman paraísos fiscales. Lo que tú deberías de utilizar es la política para que no lo manden. No, tampoco eso está penado. Eso no es, o por crear una ley que lo penalice. Perdón, lo que tú deberías de hacer, si tú quieres hacer eso, es utilizar la política, y me duele citarlo, que Donald Trump utilizó, que fue el proteccionismo. El que era norteamericano tenía que tener su empresa allá. Para resguardar el empleo norteamericano, claro. Y para que la economía empleado fluya público más. No debería tener ese tipo. El empleado público, el que tenga una función pública, no debería tener su dinero en paraísos fiscales. Eso sí uno se lo puede. Y el Estado sí debería de exigírselo. El ciudadano puede, sí. Pero si usted es elegido o pertenece a una empresa, a una institución pública, entonces no debe tener dinero. Y sus bienes no son de empresas privadas. Eso sí debería de ser. Cuando tú tienes dinero en paraísos fiscales y tú eres político, mira, no es malo, según tu punto de vista no es malo, pero cuando, por ejemplo, en el caso mío, si yo soy una empresaria próspera y decido mandar mis recursos a paraísos fiscales, pero yo soy política. Sí. Y tengo ideales. Y vivo pregonando un discurso de protección a la ciudadanía, de labor social. Sí. ¿Qué cojones? Te estoy mandando los recursos y los impuestos a paraísos fiscales, pero tú le estás quitando la educación. Eso salió de control. ¿Quién es que tiene recursos en paraísos fiscales? Tú le estás quitando la educación, tú le estás quitando la salud. Aquí hay muchísimas empresas, escúchame, José. El desarrollo de tu país. Yo estoy hablando de políticos que ella se está refiriendo. Pero yo te voy a decir una cosa. Claro, es que no hay moral para un político empresario que mande
no hay moral para un empresario que se dedique a la política a mandar los recursos de él a paraíso fiscal. Vamos a cerrar este bloque aquí. Gracias por su sintonía. Señores, el YouTube está encendido. Yo tengo que mandar un saludo a toda mi gente de Baitoa, de Puñal, de toda mi circunscripción 13 y todos mis compañeros de trabajo de la alcaldía también. Un abrazo para todos. Vamos a continuar con nuestro contenido después de estas pausas. No se muevan. El Congreso de la Mañana.